Bienvenido una vez más a mi canal, donde los jueves no solamente son de TBT, sino también son de CPM. Y el día de hoy te quiero hablar de la mejor técnica de compresión de cronogramas, que es crashing. ¿Querrás decir fast tracking? No, brother. Crashing. Fast tracking. Crashing. Fast tracking. ¿Qué estás hablando? No. Crashing. Fast tracking. No, fast tracking, olvídate. Hablaremos de diferentes técnicas de compresión de cronogramas. Así que, empecemos. Muy bien. Y para poder hablar de aceleramiento o compresión de cronograma, es necesario que definamos algunos conceptos básicos. Acelerar un proyecto es acortar la duración normal del cronograma sin reducir el alcance del mismo, porque sabemos claramente que reducir un alcance puede afectar seriamente la relación que tenemos con el cliente, y ni hablar de los acuerdos contractuales que pueden estar de por medio. No significa necesariamente apuntar a la menor duración posible, porque podemos tener restricciones también de costo para poder lograr esto, o no es necesario tampoco reducirlo al máximo. Para algunos, el término comprimir el cronograma es sinónimo de aceleración del cronograma. Y el término en inglés, aceleramiento del cronograma o schedule acceleration, se puede dar ya sea de forma planificada, es decir, antes de que comience la construcción, técnicas de aceleramiento, o también puede ser decidido durante el proyecto, porque necesitamos recuperar lo que ha sido definido como línea base. ¿Por qué nos interesa acelerar los proyectos? Y evidentemente aquí pueden haber dos enfoques del punto de vista de lo que conocemos como el owner, el dueño, el mandante para algunos, o lo que es también del punto de vista del contractor, del vendor. Hablemos entonces primeramente del owner. ¿Por qué le interesaría al owner acelerar los proyectos? Bueno, en primer lugar puede ser para asegurarse que la fecha de finalización del contratista cumpla con su fecha límite. Para responder a la demanda del mercado, ¿a efectos de qué? De poder maximizar las ganancias. No, efectivamente necesitamos tener el entregable en algún momento específico del tiempo. Por conveniencia ante interesados clave, el público. Si por ejemplo estamos hablando que queremos hacer unos Panamericanos del 2019, es necesario que se cumpla con la fecha de entrega, aún inclusive por encima de los objetivos de costo. Para adaptarse a su flujo de caja, donde inclusive podemos hablar de técnicas de desaceleramiento porque estamos cortos de dinero, o simplemente para reducir costos, donde reducir costos también puede estar asociado a aceleramiento o desaceleramiento. Ahora, para el contratista o el vendor, ¿por qué le puede interesar acelerar los proyectos? Uno, puede ser específicamente para cumplir con la fecha estipulada por el propietario o el owner. Tenemos un acuerdo sistemático, ¿no? Un contrato donde yo cumplo con un entregable que tiene que ser en una fecha, para también poder terminar este proyecto e iniciar otro para evitar sanciones, ¿no? Tenemos acuerdos contractuales de por medio y obtener una bonificación de finalización anticipada, como por ejemplo si tenemos un contrato CPIF, Cost Plus Incentive Fee, pudiera ser también algo interesante para este contratista, o simplemente para reducir costos, aumentar ganancias. Y aun cuando en este momento vamos a hablar de algunas técnicas nada más de compresión o desaceleramiento de cronogramas, es importante que sepas que la CII sugirió más de 90 técnicas para la compresión de cronogramas, y además las clasificó por fase o etapa del proyecto. Es decir, hoy vamos a ver una pequeña parte, pero son las técnicas más conocidas en el mercado, en el mundo de la gestión de proyectos. Entonces empecemos con una técnica que se denomina Fast Tracking o ejecución rápida. Es una técnica en la que las actividades o fases que normalmente se realizan en secuencia, buscamos llevarlas en paralelo en al menos una parte de su duración. Efectivamente sabemos que existen restricciones, ¿no? Finish to Start, por ejemplo, donde pueden haber restricciones de lógica dura, donde no puedo hacer la actividad completamente en paralelo, pero busco al menos que sea una parte. Entonces buscamos tener un cronograma así y buscaremos llevarlo a algo como esto. Esta definición de Fast Tracking es tomada del Project Management Body of Knowledge en su sexta edición del Project Management Institute, un libro que muy seguramente ya conoces ampliamente.
Hablemos ahora de otra técnica conocida como crashing o intensificación. Es un método de optimización de cronogramas que se conoce como schedule crashing. Por lo general es un intento para cortar la duración de la ruta crítica al agregar más recursos a las actividades críticas seleccionadas mientras se consideran compensaciones de costo o horario cronograma. Esto es mencionado pues en la segunda edición del Total Cost Management de la Association for the Advancement of Cost Engineering, la AACE, que también efectivamente pues menciona estas técnicas de compresión de cronogramas. Y crashing efectivamente tiene la misma finalidad que tiene el fast tracking, pero en este caso buscamos agregar más recursos a las actividades. Entonces podemos tener un cronograma base así y lo que buscamos es llevarlo a algo como esto. Ahora, como también hablamos antes, es posible que para un owner o un contractor se vea la necesidad de nivelar recursos o lo que llamamos el resource level. ¿Qué hacemos aquí? Se ajustan las actividades con base en las restricciones de los recursos, utilizándose cuando los recursos compartidos o críticos se encuentran en cantidades limitadas o sobrecargadas. La nivelación de recursos a menudo provoca cambios en la ruta crítica original. ¿Qué significa esto? Que puedo modificar la fecha de finalización a una fecha posterior. Y en este caso lo que puedo tener entonces es un cronograma como este y llevarlo a algo como esto. Lo contrario a lo que sería un aceleramiento. También tenemos una técnica parecida a la nivelación, que es la que se llama Resource Smoothing o estabilización. Aquí lo que buscamos es que se ajusten las actividades a un modelo de programación definido por ejemplo, el Project Management Plan, específicamente en el área de cronogramas, y la ruta crítica no se modifica. Esto es algo clave, porque si no, entonces sería muy parecido a lo que es nivelación. Esto significa que las actividades solo se podrán retrasar dentro de su margen de holgura libre o la holgura total. Entonces tenemos estas 4 técnicas y a manera de resumen, también pensando en un examen de certificación PMP, tienes que recordar lo siguiente: crashing y fast tracking son técnicas de compresión. Recuerden que involucran más recursos, por lo tanto es más costo. Fast tracking es con los mismos recursos que tengo poder hacer actividades en paralelo y por lo tanto lo que me puede incrementar son los riesgos. Ambas realmente incrementan los riesgos, es importante tener esto en cuenta, pero al tener más actividades en paralelo es posible que pueda cometer más errores al momento de gestionar el mismo. No me queda más sino agradecerte que hayas escuchado esta cápsula en Project Management y me encantaría que puedas dejarme tus comentarios si has utilizado estas técnicas en diferentes proyectos. Yo he tenido la oportunidad de utilizarla en distintos proyectos donde lo importante es entender que cuando tenemos que recortar cronogramas por duración, no es nada más voy a aplicar fast tracking, voy a aplicar crashing. Realmente hay que hacer una evaluación global del proyecto y pensar críticamente para poder obtener la mejor respuesta, la mejor solución en cara a obtener los objetivos del proyecto desde el punto de vista de costo y plazo y por supuesto la satisfacción del cliente. Te invito entonces a que si aún no te has suscrito a este canal, puedas hacerlo en este momento. Hagas clic para que estés enterado entonces de las nuevas cápsulas en gestión de proyectos que vienen más adelante. Muchas gracias.